Una vez más, saludándoles en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirles que para nosotros los hijos de Dios, el hecho de haber venido a sus pies, aceptarlo como nuestro Salvador personal, tenemos una garantía, antes un privilegio que no es de todos, pues no es del que quiere ni del que corre, sino de aquel de quien Dios tiene misericordia. Y nosotros fuimos bienaventurados, ¿por qué? Porque no es que hayamos sido religiosos, no es que hayamos pensado bien, sencillamente Dios fijó su mirada en nosotros y fuimos alcanzados por su gracia. Desde el momento en que fuimos alcanzados por su gracia, no solamente tenemos el privilegio, la potestad de ser hechos hijos de Dios, sino que hay una serie de privilegios que nosotros consideramos a la luz de su palabra, que en esta ocasión no voy a mencionar, solamente voy a mencionar el privilegio de que cada uno de nosotros tenga un abogado. Y digo abogado, ¿por qué? Por la sencilla razón de que muchas veces podemos ofender en palabras, a veces podemos cometer errores inconscientemente y necesitamos que alguien abogue nuestra causa. Tal fue el caso de un hombre llamado Onésimo, el cual pertenecía a un estatus social muy denigrante, pudiéramos decirlo así, considerando el estatus social del apóstol Pablo, que en ese tiempo pues era un grande hombre de Dios, que tenía cierta autoridad sobre Onésimo, un esclavo, pero también sobre un rico hacendado llamado Filemón. Y entonces, como sabemos que hay patrones que muchas veces tienen que lidiar con sus trabajadores, como fue el caso seguramente de Filemón. Yo me lo imagino, un rico hacendado que tenía muchos trabajadores, pero entre esos trabajadores también hubo un hombre, repito, que no nada más era un trabajador, sino sencillamente era un esclavo. Y todos sabemos que un esclavo tiene el deber de obedecer a su amo, aunque este amo fuere injusto, fuere impaciente, fuere negrero, áspero. De cualquier manera, sabemos que un esclavo sencillamente no tiene ni voz ni voto, sencillamente tiene que obedecer. Pero hubo una razón por la cual Onésimo huyó de su amo, llamado Filemón. Probablemente él le robó una suma de dinero y entonces Onésimo, movido por sus pensamientos completamente carnales, pues tuvo que huir. Pero tuvo el privilegio de conocer al apóstol Pablo. No sé si fue intencionalmente, no pudiera decir si lo hizo con premeditación, sabiendo que el apóstol Pablo podía arreglar su causa. eh, no solamente lo procuró, sino que también creyó en el Señor Jesucristo por labios del apóstol Pablo, y entonces Onésimo entregó a su vida a Dios. En esa prisión, como se menciona en la palabra de Dios, hablando el apóstol Pablo, dice: al cual engendré en mis prisiones. Es maravilloso lo que Pablo hacía en palabra de Dios, con respaldo de Dios. En este caso, hablándole a jóvenes, a viejos, a pequeños, a grandes, a ricos, hacendados, esclavos. El apóstol Pablo fue un hombre en su tiempo que nunca desperdiciaba el tiempo, sino que siempre procuraba dar razón de lo que Dios había depositado en su vida. Y así como Filemón creyó en su tiempo, el rico hacendado, también Onésimo, el esclavo, creyeron, y entonces estos dos hombres eran fruto de ese ministerio maravilloso que Dios había depositado en la vida del apóstol Pablo. Pero entonces decía, surgió esta desavenencia entre el rico y el esclavo, y entonces Pablo, que pertenecía a una clase social privilegiada, pudiéramos decir así, por ser el hombre de Dios que había sido usado para evangelizar a estos dos hombres, pues se vio en la necesidad de ser el mediador para reconciliar al rico hacendado y a este hombre llamado Onésimo. Por eso decía que es un privilegio el hecho de venir a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque ahora, si antes fuiste esclavo del pecado, ahora el Señor te hace libre. Y el Señor está para abogar tu causa todos los días de tu existencia en esta vida. ¿Por qué? Porque Dios sabe que muchas veces podemos ofender, y de muchas maneras. Bueno, el apóstol Pablo mira la necesidad de escribir una carta
a Filemón, fíjense, en estos términos. Voy a leer desde el verso 15 en adelante. Porque quizá para esto se apartó de ti, por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a ti mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo me debes también. Pues qué maravilloso, ¿verdad? En este caso, aquel hombre que tenía el estatus social más elevado. ¿Quién? Pablo. Pablo poniendo en paz a dos de sus hijos en el Señor, a dos de sus hijos en el Evangelio. Repito, uno era el rico hacendado, pero el otro era el esclavo, que probablemente algunas cosas le había robado a Filemón, huyó, estuvo en la cárcel, pero andando el tiempo este joven creyó, y entonces qué maravilloso es, repito, cuando este hombre puso en paz a estos dos personajes. Y yo aquí puedo ver la grandeza del Señor, su maravillosa gracia, porque de no haber sido así, ¿a dónde hubiera llevado esta anomalía entre Filemón y Onésimo? Las leyes de la tierra en ese tiempo eran rígidas para los esclavos. El amo podía enseñorearse de su esclavo y aún tratarlo pues bastante mal. Pero ¿qué es lo que hizo Pablo? Abogó la causa de Filemón, de Onésimo. Y entonces, cuando Onésimo llegó allá con su amo Filemón, llevando en su mano la carta del apóstol Pablo, seguramente que Filemón estaba muy enojado. Yo no sé qué le habría robado el agravio de parte de Onésimo hacia Filemón. Pero entonces Filemón, cuando empezó a leer esa carta y se dio cuenta que Pablo le estaba tocando a la conciencia. ¿Sabes qué, Filemón? Tú me debes mucho. Yo lo voy a decir en mis palabras. Dios usó mi vida ¿para qué? Para que tú creyeras. Y ahora tienes un privilegio. ¿De qué? De que en el Señor tienes vida eterna, pero no nada más vida eterna. Tienes alguien que te regañe. Tienes alguien que te va a jalar las orejas cuando tú hagas algo malo. Pero no solamente eso. Así es que yo soy para ti un padre en el Evangelio, si es que me vas a obedecer. Tú me debes mucho. Así es que si Onésimo te debe algo, ponlo a mi cuenta. Yo te lo puedo pagar. Por no decirte que me debes de más, así es que yo te ruego que lo recibas. Si se apartó de ti por algún tiempo, pues es porque tal vez va a estar contigo por siempre. Pero yo quiero pedirte que ya no lo trates como un esclavo, sino como un hermano en la fe. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso, fíjense. Trabajar para un amo bueno, bondadoso, que te paga a tiempo y aún te da un poco más, que no es tirante contigo, porque muchas veces trabajas a conciencia, es maravilloso. Pero tener un amo rígido que piensa que siempre estás de flojo, que no haces nada, un amo que en vez de pagarte bien muchas veces te roba, o es injusto, es negrero, te hace trabajar de sol a sol, pues eso no sería ninguna bendición. Pero más sin embargo, este hombre, a alguien le abogó la causa, y de ahí en adelante yo estoy seguro que gozó de esa bendición de ya no tener un amo como un capataz. Es muy probable que Filemón haya sido como un capataz de ahí para atrás. Pero de ahí en adelante, cuando hubo un hombre de Dios que abogó su causa, entonces Onésimo tuvo una bendición maravillosa de tener a un hermano en la fe como patrón. ¡Qué maravilloso! Hubo un tiempo en que nosotros servimos al pecado y fuimos esclavos del pecado. Pero fíjense lo que dice el Señor Jesucristo en Corintios capítulo 7, verso 21 en adelante. Dice, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque ser libre, el mandarte a ti mismo, el trabajar a conciencia sin tener un amo que te esté observando, como hemos visto algunas personas que han trabajado para hombres injustos,
A veces cuando se los llevan a cortar leña porque hacen otras actividades o cargan refrescos en un auto, en un carro para repartir, pero a veces los llevan a trabajar, a rajar leña, y aquel hombre trabajador está sudando la gota gorda y a un lado está el rico hacendado ahí nomás mirando que si está trabajando o no está trabajando. La verdad es que es muy incómodo estar trabajando bajo la vista de ese hombre a quien tú le trabajas. Pero qué maravilloso es ser libre. Dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Esto es maravilloso. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Bueno, ¿qué preferiríamos nosotros? ¿Ser esclavos del pecado o ser esclavos del Señor Jesucristo? Hay una grande diferencia. El que fue llamado siendo esclavo del pecado, automáticamente, por el Espíritu Santo de Dios, fue hecho libre. Libre. Fuimos hechos libres, somos esclavos. ¿Ahora de quién? Del Señor Jesucristo. Él es mi amo. Pero ese amo es maravilloso. ¿Por qué? Porque siempre me da agua fría, agua con hielo. Él me deja trabajar a conciencia. Trabajarle a ese amo es maravilloso. Paga bien, nos trata bien mientras nosotros seamos obedientes. Y en el caso de Onésimo, repito, pues le abogaron la causa y de ahí en adelante no solamente lo perdonaron, sino que le aseguraron un buen trato de ahí en adelante. Y seguramente que sirvió a Filemón no solamente como un hermano en la fe, sino como ¿qué? Como un hijo entrañable. Y es maravilloso lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros de aquí en adelante? Dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Pero a veces muchos nos constituimos esclavos de los hombres porque lo económico, a veces nos metemos en circunstancias en nuestra vida que no convienen. Entonces vamos a procurar que esa libertad que el Señor Jesucristo nos dio, porque dice que fuimos comprados en ese tiempo. Es muy probable que Filemón haya comprado a ese esclavo. Hubo un tiempo en que los hombres robaban hombres para venderlos como esclavos. Y entonces redimir a una persona yo creo que no era asunto fácil. Pero ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Nos compró. ¿Por qué tengo que ser esclavo yo de un movimiento, por ejemplo, que no me valora? ¿Por qué tengo que ser esclavo de un movimiento que piensa que yo soy un niño y que necesito estar sentado y estar escuchando a personas que siempre ya las he escuchado de siempre y siempre las he escuchado? ¿Por qué tengo que ser esclavo de los hombres? ¿Acaso la vida eterna que Dios me ofrece está condicionada? ¿Tengo yo que estar sujeto a alguien? Pues sí, sujetados los unos a los otros, pero otra cosa es el señorío y otra cosa es que sencillamente yo soy libre. Puedo compartir mi vida con quien yo quiera. No soy libertino tampoco, pero soy libre. Y no tengo por qué ser esclavo de los hombres, ni mucho menos esclavo del pecado. Y si camino con mis hermanos en compañerismo es ¿por qué? Porque existe una libertad y el amo es el Señor. Aquí no hay líderes que quiten y que pongan. Aquí el que quita y pone es el Señor. Así es que Onésimo fue libre. ¿Por qué? Porque Pablo le abogó la causa. La clase más vil, repito, Onésimo, el esclavo. Subiendo hacia arriba encontramos a Filemón, el rico hacendado. Pero más arriba, ¿quién estaba? El apóstol Pablo. Era el padre en el evangelio de estos dos. Así es que él pudo abogar y pudo haberle dicho, ¿sabes qué? O dime, ¿cuánto te costó Onésimo? Y yo te lo puedo pagar. Así de fácil. Pero yo te recuerdo que tú me debes más. ¿Y qué hizo Filemón? Dobló las orejas, dobló las manos, recibió a Onésimo como un hijo y de ahí en adelante fueron muy felices. Así como nosotros. Pues no nadamos en dinero. Yo nunca he sido hombre de dinero. No es mi pasión, no es mi delirio el alcanzar dinero. Solamente tengo lo necesario para vivir. Y hasta eso, trabajando con mucho esfuerzo. Dios les bendiga. Así es que si han sido libres, si hemos sido libres, vamos a valorar esa libertad porque hay alguien que aboga nuestra causa todos los días y ese se llama Jesucristo el Señor, a quien damos la honra y la gloria ahora y siempre. Bendito sea el Señor por esa libertad maravillosa que nos ha dado. No seamos libertinos. Dios les bendiga pues. Amén, amén.